pienso en mis primeros recuerdos. Esos que me ayudaron a que comience a construir mi percepción del mundo. Pienso en mi historia, esa que suelo recorrer y donde aún sigo encontrando. Por momentos siento la importancia del archivo sensorial. Viajo a mis raíces, a lo que fui y ya no soy, pero en donde no dudo que ahí estuve para emocionarme. ¿Qué sería de nosotros sin pasado? ¿Qué seríamos sin el acto de fe puesto en el futuro? El presente huele a fresco, pero es importante tener memoria. El archivo histórico de la provincia es la memoria activa de un pueblo que supo escribirse en el día a día. Hoy llego hasta este lugar, que es el epicentro de la historia de San Luis. Juan Patricio conoce acerca del inicio y cómo se sucedieron los hechos para que esto se convierta en el acopio de documentación histórica de la provincia. Juan Patricio, ¿me podés contextualizar un poquito sobre el archivo histórico en este lugar que estamos ahora? ¿Qué funcionaba previamente al archivo histórico? Sería importante remontarnos históricamente, si se quiere, al primer momento histórico de este lugar. Aquí los jesuitas tuvieron su casa sacerdotal, las oficinas de la comunidad. Aquí funcionó una de las 12 escuelas conventuales que estuvo San Luis, la otra fue la de los padres dominicos, y aquí funcionó también, y aquí se levantó una iglesia en honor a la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Loreto. Los jesuitas tomaron posesión de este lugar, o se concretó la estadía de los jesuitas aquí donde nosotros estamos hoy, en el año 1732. ¿Cuánto tiempo estuvieron los jesuitas acá? Estuvieron aquí hasta el año 1767. Todos conocemos históricamente que los jesuitas en su momento, por orden de Carlos III, son expulsados de todos los territorios y dominios de América. Ese fue el motivo también por el cual dejan la ciudad de San Luis. ¿Y qué sucede con el predio, con los lugares que tenían los jesuitas? Esto queda abandonado, por decirlo de esa manera, porque ellos se van y llevan todas sus pertenencias y esto queda absolutamente solo. En un primer momento son ofrecidas a los padres franciscanos, los cuales no aceptan venir. Se evalúa otra posibilidad, ofrecerle al párroco de esta ciudad, un sacerdote que tenía a cargo la iglesia matriz, que funcionaba acá muy cerquita, en la intersección de calle Rivadavia y 9 de Julio. Recordemos que ahí estaba la iglesia matriz. Con motivo de que este sacerdote
predicaba habitualmente ejercicios espirituales. Le ofrecen a él si quería llevar adelante esa práctica evangelizadora en estas instalaciones. Y él acepta, y eso es lo que se realiza. ¿Qué sucedió después? Eso te iba a preguntar. Hay como un vacío histórico, no. Haciendo un salto en el tiempo, avanzando, saltando ese bache que no hay información, se genera el archivo histórico, ¿no? ¿A raíz de qué se genera el archivo histórico? El archivo histórico, tal como lo conocemos en este momento, no funcionó originariamente en este lugar. Bien. El archivo histórico, además, es relativamente nuevo, año 1935. Y el lugar donde funcionó físicamente el archivo histórico fue aquí en el interior de la Casa de Gobierno, es decir, un ambiente destinado precisamente para eso, que actualmente es el Palacio de Justicia. ¿Funcionó en algún otro lugar? Después el archivo histórico se traslada en el lugar que ocupa hoy el antiguo templo, sobre calle 25 de Mayo. Allí, en el interior del antiguo templo, ahí funcionaron las instalaciones del archivo histórico. Y después ya se muda a este edificio. Y más recientemente se traslada a este lugar, aquí en el subsuelo del edificio Torre, donde funciona actualmente el archivo histórico de la provincia. Vos trabajaste acá en el archivo, ¿no? Yo tuve, sí, esa maravillosa oportunidad de trabajar en este archivo histórico. Es una oportunidad hermosa para toda persona que le interesa, ¿no es cierto?, investigar, indagar en las raíces más remotas, propias, personales, que hacen a nuestra historia. Mantener viva la historia es intentar mejorar el futuro. En el pasado reposan hechos que nos construyen y nos permiten no olvidar. Patricia, ¿de quién depende este archivo histórico? El Archivo Histórico Provincial de la provincia de San Luis depende del programa Cultura. Y dentro del programa Cultura tenemos, digamos, lo que es Patrimonio Histórico Cultural. O sea, que está comprendido dentro de un sistema patrimonial. En el archivo nosotros tenemos todo lo que es la documentación documental, o sea, todo lo escrito, todos nuestros diarios, la correspondencia oficial, las actas capitulares, todo aquel material que se guardó y se preservó, hoy lo tenemos acá. Y esa es nuestra función, ¿no? La de continuar con la tarea de preservar, rescatar a veces y difundirla y ponerla a disposición de toda la sociedad. ¿Cómo se nutre el archivo histórico? En realidad, un archivo, sobre todo provincial o nacional, se va nutriendo del resto de las instituciones, ¿sí? Las instituciones que nos van aportando, nos van dejando esta información que hace referencia a la historia, a nuestra historia, a todo lo que ha sucedido en la provincia, y hay mucha información también de historiadores y hasta de investigadores. También contamos con muchísima información que son los diarios si uno mira y ve fechas, puede ver que tenemos diarios de fines del 1800, por ejemplo. Entonces, todo ese bagaje de información la tenemos clasificada, organizada, identificada, donde nosotros volvemos a la historia a través de estos documentos. ¿Actualmente sigue ingresando material? Sí, el material que hoy está ingresando, hoy estamos muy digitalizados, eso es lo que nos está sucediendo, por eso, digamos, el preservar lo documental hasta los 80, 90, está bien sustancioso, digamos. A partir del 2000 ya es todo digital, entonces está todo en esa nube. Y lo que sí seguimos rescatando son los diarios o documentos y todo lo que es decretos, de todo lo institucional gubernamental, eso sí sigue entrando. ¿Este archivo cuenta también con un archivo fotográfico? También contamos con un archivo fotográfico que realmente
así, es tan importante como el archivo documental de papel. Ese archivo fotográfico corresponde a la colección que nos dejó José Lavía. Esa colección de más de 36.000 placas está a modo digital. Entonces, si nosotros entramos a la página del archivo y buscamos fotografías de Lavía, las tenés clasificadas por temas, por lugares o por parajes de la provincia donde Lavía nos fue dejando todo este bagaje de información de principios de siglo, de 1900 hasta los 1970 casi. Desde tu punto de vista, ¿qué te parece que tiene que suceder para que el archivo no quede estanco y se interrelacione con la sociedad? Yo creo que digamos, el archivo está muy rico en su documentación, en lo que conserva y preserva. Lo que estaríamos buscando en este momento es tratar de agilizarnos o colocarnos en un modo más digital, ¿sí? Para que esta información no solo la vengas a buscar acá, sino que también la tengas a través de las redes, de Internet. Y es un modo, digamos, de difundir, de sacar este patrimonio, ¿sí? Cuando hablamos de patrimonio estamos hablando de lo que nos pertenece, de lo que nos pertenece a todos. Entonces, un modo de este pertenecer es cuidarlo, que es nuestra función, cuidarlo y preservarlo. Pero el otro modo es el de difundirlo, el que esté disponible, esta información esté disponible para todos, porque, bueno, es la función que tiene todo lo que es patrimonial, que es el compartir con esa sociedad que generó esta información y hoy la devolvemos para estudiar, para buscar nuestros antecedentes, para buscar información del pasado. Es una joya, tener un archivo es una joyita, digamos. El aroma del papel me permitió viajar a lugares y tiempos que están fuera de mí. A medida que sigo avanzando, siento cómo la historia cobra vida y se transforma en algo independiente que excede al hombre mismo. Veo claramente una línea, donde los hechos se añejan y realzan. Creo que la vida no es mucho más que lo que vivimos, aunque todo el tiempo estemos en la búsqueda de eso que no conocemos. Sigo recorriendo el archivo. Una parte de mí se disuelve para entrar en siglos pasados. Más allá de estos miles de escritos que certifican la historia, hay algo intangible que gira en el aire. Guillermo trabajó aquí y pudo sentir el misterioso encanto que aporta el paso del tiempo. Guillermo, ¿en qué consistió tu trabajo en el Archivo Histórico? Hace algunos años fui convocado por la Secretaría de Cultura para realizar un trabajo específico sobre las actas del Cabildo de San Luis. Esas actas están preservadas en el Archivo Histórico de la provincia y tienen un valor fundamental porque demuestran la forma en la cual se fue sucediendo una serie de acontecimientos, procesos históricos que afectaban a la ciudad de San Luis y su jurisdicción. Es un material sumamente importante para revelar cómo era la vida de la ciudad y sus habitantes hace más de 200 años. La Academia Nacional de la Historia transcribió las actas entre 1700 y 1798 y quedaron algo así como 30 años de actas sin transcribir. Entonces me contrataron para hacer la transcripción paleográfica de esas actas y de esa manera preservar su valor. ¿Cómo era ese proceso de trabajo? Las actas hay que tener en cuenta que están en un soporte que es deleznable, que es frágil, que es el papel. Además, en aquella época se escribía con una tinta que tiene un alto contenido ferroso, entonces la tinta come el papel y por lo tanto muchas veces ese proceso de deterioro hace que el papel que fue escrito en las dos carillas, una carilla pase a la otra. Entonces
A medida que pasa el tiempo, esa información que estaba escrita en ese tipo de tinta se va a perder. Entonces el archivo histórico tuvo la muy buena idea de digitalizar esas actas. Entonces cualquier persona que quiere consultar el contenido de las actas tiene el documento original y debajo la transcripción paleográfica que se puede leer como si fuera un libro en internet. ¿Qué información contienen las actas? Bueno, es una pregunta sumamente importante porque el acta del Cabildo tenía una característica, era una información oficial, institucional, que tenía como objetivo la perduración, es decir, las decisiones que tomaba el Cabildo debían perdurar y esas actas eran la forma legal, jurídicamente válida, de que las decisiones se habían tomado y cuál era su contenido. Sin embargo, con el transcurrir de los años, ese documento pierde su valor de prueba como documento válido, positivo, es decir, que tiene una acción en la realidad, pierde ese valor, pero adquiere otro valor que es el documento histórico. A través de información, ¿qué cosas pudiste dilucidar? Primero, que se trataba de una sociedad pobre, pequeña, sumamente conflictiva. Hay que tener en cuenta que los cabildantes unían dos intereses, el interés político con el interés económico-social. Es decir, representaba el cabildo y la lucha entre sus cabildantes fundamentalmente los intereses de las familias, los intereses de las clases. Allí se podía ver perfectamente el pasaje de lo que era el Estado español, el Estado colonial, con la sociedad legalmente desigual, el periodo revolucionario y el nacimiento de la historia de San Luis como Estado. Hay que recordar que San Luis era una ciudad con jurisdicción dependiente de, primeramente en estos años, de la Gobernación e Intendencia de Córdoba y Tucumán, después pasó a ser una ciudad dependiente de la Intendencia de Cuyo, finalmente en 1820 se declara independiente, libre, soberana y pasa a ser un Estado y todavía conservaba su cabildo. Y el cabildo va a desaparecer cuando se crea la legislatura. Entonces allí la legislatura suplanta la función deliberativa del cabildo y pierde función y en 1828 desaparece porque ya era una especie de residuo institucional de un orden que ya desapareció, que es el orden español, el orden colonial. Sin embargo, al tener esos documentos uno puede ver de qué manera el cabildo va desapareciendo y va perdiendo funciones. ¿Qué lugar ocupa el archivo histórico en la sociedad? Es que los archivos son fundamentales para la construcción de la memoria colectiva. La historia sin archivo no se puede hacer, porque si no tendría que recorrer uno al avatar y al azar de los documentos en manos particulares, en manos de las personas, de las familias, que tienen la potestad de permitir o no el acceso a esos documentos. Son archivos, por ejemplo, de las familias o las bibliotecas personales. En cambio, el archivo cumple una función pública y justamente por eso es que se valora tanto este archivo que preserva la mayoría de la documentación pública de San Luis. Muchas personas acuden al archivo histórico para realizar diferentes trabajos de investigación. José es un asiduo consultante. Él está llevando adelante un importante trabajo. José, contame qué estás investigando aquí en el archivo histórico. Bueno, en el archivo histórico vengo a investigar sobre la historia de una institución acá muy popular de la provincia. Trato de reconstruir su historia, ¿no? El club, específicamente el Club Victoria, donde como historiador le trato de dar una cohesión sobre mis conocimientos que tengo del club, entrevistas particulares que hago, que gente ha participado en la institución y los datos que encuentro acá en el archivo. ¿Por qué recurriste al archivo histórico para tu investigación? Porque tienen relatos a partir del diario, por ejemplo, La Reforma, La Opinión, y después viene La República, y más datos fotográficos que hacen que se construya la historia de San Luis. ¿Tenés algún proceso, algún sistema para llevar adelante tu investigación? Este trabajo que estoy realizando lo hago a través de un periodo de tiempo. He hecho entrevistas
a jugadores y a personas casi de 100 años. Entonces me han dado datos específicos del inicio de la fundación del club. ¿Qué información concreta has encontrado acá? En el archivo he encontrado datos precisos, por ejemplo, de dirigentes que han participado y la influencia que ha tenido sobre la institución. Entonces, en base a eso, se va construyendo los campeonatos, los equipos que han participado, equipos que estuvieron, que han desaparecido, y los clubes que han estado en la historia, ¿no? Por ejemplo, Victoria. ¿En qué querés que concluya tu trabajo? Este trabajo en realidad es dejar la parte teórica del proceso de un club, ¿no? Cómo se va iniciando, que se va iniciando a través del pueblo, que se va pasando por la historia, por distintas concepciones, ¿no? Porque hubo golpe de Estado, en los 100 años hubo golpe de Estado, gobierno democrático, gobierno de izquierda. Entonces, cómo el club va cruzando todo el proceso histórico y actualmente es una gran institución, ¿no? Esa es la idea de tratar de recabar información y darle un fundamento. ¿Qué pensás del archivo como herramienta de investigación? Me parece que el archivo histórico está bien organizado, está bien especificados los temas y hay mucha vinculación con lo visual, ¿no? Con lo gráfico, que eso es importantísimo para tratar de visualizar la historia. Porque por ahí la teoría trae una concepción de datos, pero la interpretación se hace difícil. Entonces, con la parte visual, la parte gráfica, uno hace la vinculación y la cohesión y la facilitación histórica es más fácil. Entonces la investigación se empieza a agilizar de poquito, ¿no? ¿En qué parte del camino de tu investigación estás y cuánto te queda? Yo estoy investigando del año 1915 y voy redactando hasta 1940. Y estoy hace más o menos un año de investigación. Me queda un periodo largo, me quedan más o menos 60 años para seguir investigando, ¿no? Pero los procesos, los primeros años, al ver poca información, que eso sí que me lo facilitó el archivo histórico, ahí fue que se hizo medio engorrosa la historia porque hay que tratar de fragmentar y vincular. En cambio, desde 1950 para adelante ya se visualiza un poco más. Entonces, eso hace que hay más información y hay más datos. Pero vuelvo a recalcar, el archivo histórico tiene datos precisos y bien vinculantes si se quiere investigar. Siento la euforia propia de mi niñez al descubrir algo que siempre estuvo. Soy el lector que siente que un libro fue escrito para él, pero que advierte los años que lo separan. Hay momentos que me hacen entender que somos solo un eslabón necesario, que hay mucho de lo que nos rodea que es igual de importante. Cuando logro despojarme de todo y advierto algunas verdades dormidas, siento que dejarse llevar es tan simple como aceptar.